Bueno chicos, ahora vamos a ver lo que es hipertensión arterial. Este es un tema importantísimo que nosotros va a ser la primera consulta que nosotros vamos a tener cuando nos recibamos, que seguramente muchas veces le hemos recibido, cuando a la abuelita se le sube la presión, a la mamá, al papá, a la vecina, todo el mundo tiene problemas con la presión. Entonces nosotros para lograr un manejo adecuado de la presión vamos a conocer lo que es la fisiopatología, vamos a repasar lo que ya sabemos de tercero, de segundo, de fisio, de cuarto, de quinto, bien, y ahora lo que vamos a hacer es agregarle algunos conceptos. Sabemos que la hipertensión es una enfermedad crónica caracterizada por el aumento sostenido de la presión arterial sistólica igual o mayor a 130 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica igual o mayor a 80 milímetros de mercurio, obtenida con la medida de 3 tomas separadas al menos por 2 semanas de intervalo o en 2 tomas separadas por lo menos en 6 horas en una semana. ¿Qué significa esto? Me llega un paciente a la consulta con una cifra tensional de 160-100. Primera vez que tiene estas cifras tensionales. ¿Yo puedo diagnosticar a este paciente como hipertenso? No. Debo hacer que el paciente tome durante 2 semanas la presión y vamos a decir, bueno, sí, en estas 2 semanas el paciente tuvo en más de 3 ocasiones una tensión arterial mayor a 130-80 y si no, vamos a decir, bueno, a ver, tómesela en la mañana y en la tarde. En la mañana tiene 140-80, por ejemplo, y en la tarde tiene 150-90. Listo, decimos que este paciente es hipertenso. Pero en el primer episodio, no. Una vez que nosotros hemos diagnosticado a nuestro paciente como hipertenso, vamos a encuadrarlo, por así decirlo. Vamos a clasificarlo. Nosotros hablamos de una tensión arterial normal cuando las cifras tensionales se encuentran entre 120 y 80. Hablamos de tensión arterial elevada cuando la sistólica se encuentra entre 120 y 190, pero la diastólica sigue siendo menor a 80. Hipertensión en estadio 1, 130-139 y 80-89 entre diastólica y sistólica, entre sistólica y diastólica, respectivamente. Y una hipertensión de estadio 2 cuando tenemos cifras tensionales mayores a 140-90. Bien, esto en base a lo que hizo el JNS8, que establece estos parámetros. También cuando nosotros ejerzamos nuestra profesión, vamos a tener que hay pacientes que habitualmente manejan cifras tensionales de 140-90 y esto no los clasifica como hipertensos. Bien, también los pacientes que viven en grandes altitudes, los pacientes añosos. Un paciente añoso es normal que tenga una tensión de 140-90, dado que sus arterias están más engrosadas, están más endurecidas, por así decirlo, y las cifras tensionales indefectiblemente van a subir. Cuando nosotros encontramos un paciente hipertenso, como en todas las patologías, debemos buscar la causa. O sea, si mi paciente es hipertenso, no digo yo, bueno, es hipertenso, listo. Debo buscar por qué es hipertenso. El 90-95% de los casos la hipertensión es idiopática, o sea, no tenemos una causa y es la que se denomina hipertensión esencial. Pero por otro lado, nosotros vamos a tener la hipertensión secundaria. Ese 5 a 10% es responsable de, o sea, ocurre por causas renales como pueden ser las glomerulonefritis, las nefropatías, las enfermedades poliquísticas, la vasculitis renal, los tumores productores de renina, de causas endocrinas como el síndrome de Cushing, el aldosteronismo primario, la hiperplasia suprarrenal congénita, el exceso de los glucocorticoides, los simpáticos miméticos, el feocromocitoma, la acromegalia, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Y también tenemos la hipertensión gestacional, ¿sí?, que es secundaria al embarazo, y de causas cardiovasculares como es la coartación de aorta, panarteritis nodosa, el aumento del volumen intravascular, aumento del gasto cardíaco, rigidez de la aorta, etc. Nosotros, además, vamos a instaurar nuevos conceptos. Por un lado, lo que es la hipertensión arterial refractaria al tratamiento es aquella que no responde a 3 fármacos a dosis plenas, siendo uno un diurético. O sea, cuando nosotros vamos a tratar al paciente, lo tratamos con distintas medidas y cuando uno de estos fármacos es un diurético y aún así no logramos bajar la tensión arterial, estamos hablando de una hipertensión refractaria al tratamiento.
La hipertensión arterial esencial es causa de hipertensión en el 95% de los casos, como habíamos dicho, y se va a presentar generalmente entre los 25 y los 55 años en pacientes que ya tienen antecedentes familiares, que la mamá era hipertensa, el papá hipertenso, el tío hipertenso, etc. Y aquí debemos conocer dos conceptos importantísimos. Por un lado, la PAM, o presión arterial media, que es igual a la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica dividida en 3 más la presión arterial diastólica. Y por otro lado, la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Si en algún momento la diferencia entre estas dos es mayor a 70, nosotros debemos pensar en una causa de hipertensión secundaria a aterosclerosis. La fisiopatología de la hipertensión arterial. Nosotros, para entender el por qué se produce la hipertensión, primero debemos conocer la fisiología normal de la tensión arterial o de la presión arterial. La presión arterial se define como la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de pared arterial y se va a expresar a través de las técnicas de medición como la presión arterial sistólica, diastólica y la presión arterial media. Pero ¿cómo se controla esta presión arterial? Va a estar controlada por el gasto cardíaco, por la resistencia periférica, o sea, se multiplican estos dos. El gasto cardíaco, a su vez, está definido por lo que es el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. A mayor volumen sistólico o mayor frecuencia cardíaca, yo tengo mayor gasto cardíaco. Y la resistencia periférica se define en base a la estructura vascular y a la función vascular. Por lo tanto, el producto del gasto cardíaco por la resistencia periférica es lo que me va a dar la presión arterial. Si el gasto cardíaco sube, ¿qué va a pasar con la presión? Va a aumentar. ¿Cuándo puede subir el gasto cardíaco? Cuando aumente, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Bien, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la tensión arterial. La resistencia periférica, ¿cuándo puede aumentar? Cuando la estructura vascular o la función vascular se ven perjudicadas. Por ejemplo, cuando se reduce la luz de una arteria, donde ahí comienza a aumentar el flujo para pasar, la resistencia periférica es mayor, por lo tanto, aumenta la resistencia, aumenta la tensión arterial. El gasto cardíaco habíamos dicho que lo determinábamos por la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, que a su vez están en función del retorno venoso, y de factores como la vasoconstricción, la vasodilatación, la actividad del sistema renal, etc. Mientras que por otro lado, la resistencia periférica total depende de la actividad constrictora o dilatadora de las arteriolas, del eje renina-angiotensina y de la magnitud del gasto cardíaco, entre otros. Cuando nosotros hablamos de hipertensión, no tenemos un cuadro clínico que me defina, esto es hipertensión, ¿sí? Por lo tanto, no tiene una semiología característica, excepto en los casos secundarios donde nosotros si ya vemos una paciente que viene con la jiba de búfalo, con cara en luna llena, con obesidad central, etcétera, y yo puedo pensar que si esta paciente está hipertensa también tiene un síndrome de Cushing, ¿bien? Si veo a una paciente con los exoftalmos, la glándula tiroides prominente, delgada, con nerviosismo, y ya voy a pensar yo que más allá de esta hipertensión, la característica, la semiología propia que tiene la paciente es más que nada de un hipertiroidismo, ¿bien? Pero si no, no tenemos una clínica particular de la hipertensión. Por lo tanto, la hipertensión puede ser un hallazgo casual. El paciente llega a la consulta con una cefalea. Cuando nosotros tomamos la tensión, evidenciamos un aumento en la tensión arterial. El paciente puede llegar con cansancio, puede llegar con mareos. La clínica es variada, ¿bien? Lo que sí debemos hacer es asegurarnos el diagnóstico y poder confirmarlo con la medición de la tensión arterial, como dijimos en la definición. En la consulta podemos hacer 2 mediciones en cada brazo, separadas al menos 30 segundos, en días distintos y en un lapso no mayor a 15 días. Medidas posterior a 5 minutos de reposo, evacuada la vejiga y al menos 30 minutos si el paciente realizó ejercicio, fumó o tomó café. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros estemos en el consultorio y llegue nuestro paciente? Si el paciente viene caminando, ¿y en qué viniste? No, viene caminando.
Vamos a tratar de que haya pasado un tiempo prudencial, 5 minutos por lo menos que el paciente lleva sentado y nosotros vamos a tomar su tensión arterial. Nosotros en el consultorio no podemos hacer la medición con 6 horas de diferencia. Entonces, ¿qué es algo que podemos hacer? Anotarle al paciente en un papelito y ponerle, por ejemplo, 18 de noviembre, 11 a.m. y 18 de noviembre, 6 p.m. Y que el paciente se tome la presión, y así durante 5 días, y que lo anote en el papelito, 2 veces al día, y que traiga todos los valores, a la semana siguiente lo vemos las cifras tensionales que el paciente ha manejado, le explicamos que debe estar sentado, tranquilo, etc. Y a partir de ahí nosotros decimos, bueno, este paciente es hipertenso o no. Otro método para realizar un diagnóstico de hipertensión es el MAPA, que es la monitorización ambulatoria de la presión arterial. Este mapa es una técnica de evaluación no invasiva y se hace una medición en 24 horas. Al paciente se le coloca un dispositivo como un holter y todo el tiempo está controlando la tensión arterial. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando sospechamos, por ejemplo, la hipertensión de delantal blanco, o sea, el paciente que se le sube la presión cuando lo ve al médico. Podemos usarlo también en la hipertensión episódica, en la disfunción autonómica o para hacer un seguimiento de un hipertenso cuando aparentemente tenemos una hipertensión refractaria al tratamiento. El paciente puede venir y decir que se le subió la presión y en realidad no se le subió. Cuando hablamos del tratamiento de hipertensión, al igual que en todos los tratamientos, vamos a centrarnos básicamente en 2 pilares. Podríamos agregar un tercero que es la educación siempre. Los 2 primeros, ¿cuáles van a ser? El tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico consiste siempre en la reducción de la ingesta de sal, en el ejercicio, en bajar de peso aproximadamente el 10% del peso actual en 4 meses, la reducción de la ingesta de alcohol, de café, tabaco, etc. Esto es muy importante que nosotros se lo expliquemos al paciente. Una técnica para reducir la ingesta de sal es dejar de poner el salero en la mesa. Directamente uno se sienta a comer y no pone el salero. Bien, entonces así no echan sal a la comida. Y el tratamiento farmacológico vamos a iniciarlo cuando tenemos una hipertensión de estadio 2 o en pacientes con riesgo cardiovascular alto. El riesgo cardiovascular está bien explicado en los TRAPS. Eso pueden usar, que es de farmacoclínica, y también ahí se puede repasar un poquito si no se acuerdan. Recuerden que el riesgo cardiovascular se evaluaba en base del paciente si tenía obesidad, si presentaba síndrome metabólico, antecedentes, si era fumador o no, si había tenido anteriormente un evento cardíaco, etc. Cuando el paciente es un paciente con un riesgo cardiovascular bajo o en un estadio hipertensivo grado 1, es posible iniciar tratamiento no farmacológico y lo reevaluamos en 3 meses. Si el paciente le pasa algo antes, lo reevaluamos antes. Si no mejora, empezamos el tratamiento farmacológico. Vamos a iniciar monoterapia. Y cuando hablamos de monoterapia, ¿a qué nos referimos? A un solo fármaco. Por ejemplo, los IECA, enalapril, los ARA, los sartán, un beta bloqueante, la betalol. ¿Sí? Vamos a ir viendo cuál le vamos a dar. Siempre acompañado del tratamiento no farmacológico. Cuando tenemos un estadio 2 o un riesgo cardiovascular alto o muy alto, iniciamos con la combinación de 2 fármacos. Nuestra meta terapéutica debe ser lograr una tensión arterial menor a 140/90. Pero si el paciente es un paciente con una nefropatía, con diabetes o con un riesgo cardiovascular alto, la meta va a ser menor a 130/80. Los fármacos de elección, como dijimos, los beta bloqueantes, los IECA, los ARA, los antagonistas cálcicos y los diuréticos. Si el paciente es menor a 55 años, podemos empezar con un IECA o un ARA2. También un beta bloqueante, pero lo más común es empezar con el IECA. Y si es mayor a 55 años, utilizamos calcio antagonistas o diuréticos. Y aquí viene el tratamiento específico de cómo vamos a hacer. Nosotros tenemos aquí, vemos 3 estrategias. Estas estrategias no se aplican en simultáneo, ni son pasos, ni nada de eso. Ustedes como profesionales pueden decidir cuál estrategia aplicar, la A, la B o la C. Vamos a hacer, por ejemplo, la estrategia A. Vamos a iniciar con una droga, vamos a elegir hidroclorotiazida, un diurético.
Si con este diurético no alcanzamos la meta inicial, vamos a aumentar la dosis hasta el máximo de los diuréticos, hasta el máximo recomendado de la hidroclorotiazida. Y si aquí, aún así, la meta no se alcanza, vamos a agregar una segunda droga de una clase distinta a la anterior. O sea que teníamos un diurético, ahora podemos agregar un YECA. Vamos a usar, por ejemplo, la marca comercial el Losacor D. Bien, que se trae un YECA más un diurético. Por otro lado, ¿qué vamos a hacer? Una vez que nosotros hayamos llegado a la segunda dosis, perdón chicos, me confundí. Cuando les dije el Losacor es losartán más el diurético que es hidroclorotiazida. Bien, ese es el Losacor D, que es una ARA más un diurético. Disculpe. Aumentamos la dosis hasta alcanzar la meta y si no se alcanza la meta podemos agregar una segunda droga. Bien, una tercera droga. Ya pusimos un YECA o un ARA, pusimos el diurético y podemos agregar, por ejemplo, un beta bloqueante. Debemos evitar la combinación de los YECA y los ARA. Bien, no, a mí no me gusta la estrategia A, entonces vamos a la estrategia B. La estrategia B es básicamente lo mismo, solamente que cambiamos el momento en el que agregamos la otra droga. Podemos iniciar con una droga y agregar una segunda antes de alcanzar la dosis máxima de la primera y luego titulamos ambas dosis hasta alcanzar la meta. Y si la meta no se alcanza con dos drogas, podemos seleccionar una tercera distinta, evitando la combinación. Y si no, tenemos la estrategia C, que es aquella en la que iniciamos la terapia con dos drogas en forma simultánea, ya sea separadas o combinadas en una tableta, como dijimos en los acordé. Y vamos a tener que la recomendación generalmente para utilizar la estrategia C es cuando la presión arterial sistólica es mayor a 160 o la diastólica mayor a 100. Si la meta no se alcanza con dos drogas, vamos a seleccionar una tercera distinta, de clase distinta. Y titulamos la tercera hasta alcanzar la meta. Si a pesar de todo esto nuestro paciente no mejora, lo derivamos con un especialista. Bien, pero recuerden eso, nosotros empezamos con un diurético, después agregamos una droga, después agregamos otra. Generalmente, los TRAPS ustedes los van a leer y van a decir que se debe empezar con un diurético, con la hidroclorotiazida, etc. Pero en la práctica clínica se ve mucho el uso de los YECA o los ARA. Es típico el paciente que toma enalapril. Es típico el paciente que toma losartán, valsartán. De las dos formas está bien, pero siempre se tiene el criterio médico. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento? Lo vamos a derivar a un especialista si no se normaliza la presión arterial, si no llegamos a la meta terapéutica, en el plazo máximo de 6 meses, desde el diagnóstico o a partir de los 3 meses, en riesgo cardiovascular alto o muy alto. O si el paciente es diabético, tiene una nefropatía con pérdida de proteinuria, con pérdida de proteínas, perdón. Y también en la hipertensión refractaria al tratamiento. Si nosotros tenemos un paciente normotensado que logramos normalizar su tensión arterial con un riesgo cardiovascular bajo o moderado, hacemos un control de rutina cada 6 meses y exámenes cada 2 años. Vamos a controlar la tensión arterial cada 6 meses. Bien, vamos a venir que nos haga otra vez 3 o 4 días tomándose la presión y que nos diga el horario. Y cada 2 años podemos pedir un electro, un laboratorio, un Holter, una radiografía de tórax, etc. Y si el riesgo cardiovascular es alto o muy alto, el control es cada 3 meses y la evaluación anual con los mismos exámenes de recién. Y aquí viene un detallito. Por ejemplo, un paciente que es hipertenso crónico pero no sabe nunca que es hipertenso. Llega hoy a la consulta con cifras tensionales elevadas. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo de que este es un paciente hipertenso? Por los cambios, por un lado, que pueden ser electrocardiográficos, pero por otro lado, cuando nosotros vemos una radiografía de tórax, vamos a encontrar un índice cardiotorácico aumentado, ¿bien? Porque este corazón, debido a la hipertensión crónica, sufre una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces vamos a encontrar un ventrículo más engrosado, un corazón aumentado de tamaño, secundario a esta hipertensión crónica. Ustedes en el apunte tienen unas pautas, ¿sí? Son 8 pautas, que
lo único que hacen, o sea, la referencia y el fin con el que están puestos es para afinar siempre el criterio de uno de decir, bueno, a ver cómo trato a mi paciente y cómo no lo trato. Bien, eso fundamentalmente. Por otro lado, siempre a la consulta llega algún paciente con cifras tensionales de 160 a 100, 180 a 100 y uno se asusta, lógicamente, porque dice, uy, está súper hipertenso. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Siempre que un paciente nos llegue con una tensión arterial elevada, o sea, con cifras de tensión arterial de tipo hipertenso, vamos a hacer una evaluación rápida neurológica. Que cierre los ojos, que sople, que suba las manos, si tuvo pérdida de fuerza o no, etcétera. Bien, para ahí descartar si hay foco neurológico o no. Si el paciente no tiene ningún síntoma, o sea, si no le duele la cabeza, si no tiene visión borrosa, náuseas, ni vómitos, ni nada de eso, podemos darle medio comprimido de su medicación habitual o también 5 miligramos de amlodipina. Si el paciente presenta algún foco neurológico, vamos a ser súper cuidadosos con el tema de bajar la tensión arterial. Se puede utilizar amlodipina, pero siempre debemos cuidar que no sea un descenso brusco y derivar lo antes posible.